Este martes se ha celebrado el Día Nacional de la Epilepsia. Reconocida como una de las enfermedades más antiguas y cargada de estigma social, afecta a nuestro país a más de 700.000 personas, de las que 120.000 son andaluces. De momento no tiene cura, aunque en el 70% de los casos se puede controlar con medicación y se consigue llevar una vida normalizada. El rechazo social y el desconocimiento que acompañan a la epilepsia afectan principalmente a la inserción laboral. Y como vamos a ver, hay quien opta por ocultar la enfermedad y quien pierde su trabajo por decidir revelar su problema. De repente, de pronto, de forma súbita e inesperada, así se manifiesta una crisis de epilepsia. Estaba comiendo, almorzando, que me iba a trabajar y de repente pues se me cayó la cabeza al plato. Se quedó sin moverse, rígida. ¿Qué edad tenía? 7 meses, recién cumplidos. Claro, corriendo al hospital. Bueno, hice todo lo que no se debe hacer, la tiré para arriba. Ese fue el primer contacto que Charo y Rocío tuvieron con la epilepsia. Ellas, como la mayoría de la población, no la conocían, aunque la enfermedad está documentada desde el siglo XVII a.C. Ya en Roma se llamaba enfermedad de los comicios, porque se suspendían cuando alguien de la asamblea tenía una crisis, como se muestra en esta escena de la famosa serie de televisión de los 80, Yo, Claudio. Es en época cristiana cuando se considera una enfermedad demoníaca, como lo demuestra el cuadro La Transfiguración, de Rafael Sanzio. Jesucristo expulsa al demonio del cuerpo de un joven con epilepsia. Aún hoy se mantiene este estigma y los enfermos temen el rechazo que padecen en distintos ámbitos de la vida. El término procede del griego epilámbano, que significa que cae por sorpresa. La epilepsia es la recurrencia de crisis y la crisis es una descarga anormal del cerebro, que puede ser focal en un punto concreto del cerebro, en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, o generalizada en todo el cerebro. Y se produce porque nosotros tenemos en el cerebro unas sustancias que son neurotransmisores que son excitadores, que se llaman glutamatérgicos, y tenemos otros que son inhibidores, que son GABAérgicos. Por tanto, en el cerebro, en la neurona normal, esto está compensado y las sustancias que excitan y las que inhiben están equilibradas. Cuando hay un desequilibrio, las sustancias excitadoras provocan las descargas eléctricas y se produce la crisis epiléptica. El origen del desequilibrio es variado, desde la predisposición genética hasta la malformación del cerebro durante los 3 primeros meses del embarazo, que son las epilepsias que peor responden a los tratamientos. Pero también las pueden provocar una enfermedad degenerativa o un accidente. Cualquier cambio en los neurotransmisores puede ser el desencadenante de la epilepsia. Se estima que más del 2% de la población mundial padece epilepsia. En España hay 714.000 afectados, unos 117.000 de ellos son andaluces. Alrededor del 75% se ven sorprendidos por la enfermedad en los primeros 20 años de vida. ¡Buenos días! Yo empezaba a ver que Rocío no se desarrollaba igual, que tenía problemas de aprendizaje, de comportamiento. Me decían que la tenía muy mimada, que no me tenía que preocupar tanto, que se desarrollaría. En fin, fue un horrible. Y lo más horrible es que estaba sola, que su hija no tenía amigos y que ella no sabía a quién acudir para buscar soluciones. De esa necesidad nació hace 28 años Ápice, Asociación Andaluza de Epilepsia. Aquí se forman los chicos que por estar enfermos no han podido desarrollarse con normalidad. Aprenden el oficio de la madera y refuerzan conocimientos básicos. Pero quizá lo más importante es que encuentran apoyo y amistad. Que mi hija no tenía amigos, no tenía vida. Nadie le invitaba a ningún sitio, ni a un cumpleaños. No teníamos. Mi hija estaba sola con nosotros. Entonces yo dije, si mi hija estuviera con gente que supiera de su enfermedad y supiera cómo se manifiesta, estos problemas no ocurrirían. 70 de cada 100 afectados pueden llevar una vida normalizada con el control farmacológico y hábitos saludables, que consisten en dormir las horas adecuadas, no tomar alcohol o bebidas excitantes y no dejar nunca la medicación. Pero en el 30% restante no es fácil controlar las crisis. Son casos que no responden a los fármacos.
Los niños que desde pequeños tienen malformaciones complejas del desarrollo del cerebro son los que van a tener más problemas, porque la alta frecuencia de las crisis que llegan a tener, porque llegan a tener 40, 50 crisis diarias, van a ir deteriorando su cerebro y produciendo en muchos casos lo que llamamos una encefalopatía epiléptica, es decir, una epilepsia que empieza focal en un punto del cerebro. Por esa malformación va produciendo descargas generalizadas y enlenteciendo el cerebro y afectando desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista motor, desde el punto de vista funcional, y son enfermos altamente dependientes, con gran carga para los cuidadores y con gran limitación desde el punto de vista social, personal y familiar. Sevilla y Cádiz. Estupendo. Jenny. Reconocidos por la Liga Internacional contra la Epilepsia hay más de 80 síndromes. Sí, te voy a enseñar el vídeo. A ver. A ti no te dan convulsiones, No, a mí no me dan convulsiones. Es lo único que no me daban. Yo me quedaba ausente. Yo no me acuerdo absolutamente de nada. Yo por eso cuando vuelvo en sí pregunto qué hago. Quitamos la lesión con la cirugía, que es un porcentaje bajo, alrededor del 5 o 10% de los pacientes muy refractarios o fármacos resistentes, vamos a conseguir curar la epilepsia y quitarle los fármacos, que después se hace lentamente después de la cirugía. En los siguientes 3-4 años se le quitan los fármacos y estamos seguros de que la lesión ha sido resecada por completo. En este paciente ya operado... Tu lóbulo temporal derecho lo tienes y yo no. Me falta. Y el hipocampo derecho también. A raíz de la operación, pues esa parte tuvo que ser quitada. Entonces esa es la diferencia que está entre tú y yo. Colocar a la persona en posición de seguridad. Ápice ha publicado un vídeo en el que se enseña cómo atender a alguien que tenga una crisis. Insisten en que no hay que tener miedo, porque rara vez una crisis supone riesgo para la vida. Controlar el tiempo de la crisis. No introducir nada en la boca para evitar mordeduras en la lengua. La sociedad en general desconoce esta enfermedad y muchos relacionan ataques epilépticos con espasmos o espuma por la boca. Quizá esa imagen y el desconocimiento sean los culpables de que los enfermos de epilepsia oculten su problema por miedo a estigmas sociales difíciles de superar. Sigo haciendo lo que estoy haciendo, pero por un momento me paro, me concentro y como digo, tranquilo, a mí mismo, ¿no? Tranquilo, hasta que yo creo que ya se me vaya pasando. Juan tiene 25 años, estudia educación infantil y la epilepsia le apareció cuando tenía 11. La suya es de ese 30% que se manifiesta resistente a los fármacos. Toma 11 pastillas y media cada día. Los efectos secundarios son un lastre con el que hay que vivir. Me da mucho sueño, ¿no? Mucho cansancio también. Y actualmente lo que más me preocupa a mí son en referencia a los estudios, que me impiden llevar a cabo pues al 100% los estudios como me gustaría llevarlo, ¿no? Los fármacos antiepilépticos no son antiepileptogénicos, no estamos curando la epilepsia, no estamos curando el foco, estamos controlando las descargas. Entonces, la mayoría de los pacientes van a tener que seguir tomando antiepilépticos el resto de su vida. La enfermedad sorprendió a Rocío cuando tenía 24 años y le cambió la vida. Los efectos de la medicación fueron devastadores, pero la respuesta social de rechazo fue aún peor. A mí me empiezan a estudiar en agosto del 2010, yo tenía mi puesto de trabajo indefinido y a mí en octubre del 2010 me echan de mi trabajo porque me dan 2 crisis y a la calle. Yo me había sacado el carnet del coche y me vi con un coche en la puerta, sin trabajo y así, sin nada, ¿no? Desde la Asociación Andaluza de Epilepsia luchan para que a los pacientes se les reconozca de forma automática una minusvalía y evitar en lo posible el rechazo de las empresas a contratarlos. En España hay incentivos a la contratación de personas con discapacidad. Al menos del 33% para que las empresas tengan ventaja y entonces las contraten, claro, porque el problema es que si yo tengo 2 personas que les voy a hacer una entrevista pues para atender al público, una con epilepsia y otra no tiene epilepsia, evidentemente voy a con la que no tiene epilepsia. ¿Por qué? Porque está visto, muy mal visto por la sociedad que alguien tenga que está atendiendo a la gente, porque la epilepsia es muy, llama mucho la atención. Pues ahora sí, gracias a Dios, ahora mismo estoy trabajando, tengo unas compañeras fantásticas. Yo, a raíz de eso, de que no salía a trabajo, pues intentamos y presentamos los papeles de la discapacidad.
tengo mi porcentaje de discapacidad, un 20%, por secuelas cognitivas. Por la operación. Por la operación, claro, a mí me han dejado las secuelas, tema memoria, que soy más lenta a la hora de racionar. Entonces dijimos, mira, esta es la opción para que me abriese un poco las puertas a la hora del trabajo, porque era que cada vez que decía epilepsia, no, adiós a la calle. Habrá que enseñar a la sociedad a aceptarlo, ¿no? Si a alguna persona le da una lipotimia por una bajada de tensión, a nadie le echan del trabajo por eso. Buenas tardes, soy Rafael Gamero, soy el médico del equipo de orientación educativa de la zona y el objetivo de esta reunión de hoy, de esta sesión, es formaros para la atención educativa de aquellos niños y niñas que tienen algún proceso crónico, en concreto, en este caso, crisis convulsivas en el centro educativo. Así comienza la charla formativa que las delegaciones de educación imparten en los colegios de Andalucía. El objetivo es que adquiráis los suficientes conocimientos y las estrategias para poder atender a este niño o a esta niña cuando sufra una crisis en cualquier momento dentro del horario escolar y dentro del centro escolar. Se estima que en Andalucía hay unos 8.000 niños escolarizados en la enseñanza obligatoria de 3 a 16 años con epilepsia. No es muy frecuente ni es muy habitual, pero sí son casos suficientes como para que en cada centro educativo pueda darse 1 o 2 casos. Una situación para la que hay que estar preparados. Y aquí los padres juegan un papel fundamental a la hora de comunicar la enfermedad al centro. Lo tenía oculto, yo no se lo decía a ningún compañero. Eran mis primeros años, prácticamente yo no sabía qué era la epilepsia. La vivía, pero no sabía qué era. Y me sentía muy inferior a ellos. Y me daba miedo contárselo porque pensaba que me iban a tratar peor todavía. Entonces le tenía mucho miedo a contarlo. Los padres, por ejemplo, no quieren que en el colegio se diga que sus hijos tienen epilepsia. ¿Por qué? Pues porque están viendo un rechazo. Voy a ser madre y tengo epilepsia. Soy deportista y tengo epilepsia. Yo soy Vicente del Bosque y hago visible la epilepsia. Los padres y madres no querían comunicar al centro que el niño tenía epilepsia. Ya se ha ido normalizando un poco esa situación y lo que sí existe por parte del profesorado es un poco de miedo a lo desconocido. Sobre todo un miedo a que sea un riesgo vital grande. Los enfermos piden a la Administración centros de atención integrada como este de Ápice, que es privado. Y los profesionales advierten de la necesidad de más unidades quirúrgicas. En Andalucía solo hay una, que está en Granada. Conocer la enfermedad es la mejor manera de evitar el rechazo social. De ahí el esfuerzo y la labor de los padres y madres que cada día luchan por normalizar sus vidas. Sin duda, los enfermos de epilepsia necesitan comprensión, investigación y ayuda.